Hola, ¿qué tal, queridos ruralitas? Bienvenidos a Mundo Rural en Positivo, el podcast donde ya sabéis que demostramos que vivir en el campo no es una renuncia, es una elección y con futuro. Hoy tenemos a una invitada que lo demuestra con mayúsculas. Ella dejó Madrid para empezar una nueva vida en el mundo rural y desde entonces no ha parado de inspirar, comunicar y poner en valor la vida en los pueblos. No os vayáis, que esto promete. Os mando un abrazo muy cálido desde Gredos. Hoy tiene también mérito que os lo mande cálido porque hace un día de estos de perros, un airazo tremendo. No sé si me va a caer algún árbol o algo porque está tremendo. Desde Gredos, en Ávila, en España, y os doy la bienvenida a este episodio de Mundo Rural en Positivo, este podcast donde Raquel y yo, sí señora, rompemos estereotipos y sobre todo buscamos inspirarte con lo mejor del mundo rural. Pues así es. Desde Limousin, en Francia, un Limousin también muy ventoso y muy frío, os doy la bienvenida. Y hoy, como ha dicho Isabel, en Mundo Rural en Positivo tenemos a Carla Rivas, que, bueno, si algo la define es esta frase: del asfalto de vuelta al campo con mucha actitud rural. ¿Qué os parece? Pues venga, quedaros. Os recuerdo que tendréis todos los datos de esta entrevista en nuestra web Mundo Rural en Positivo o en la descripción del episodio desde donde nos veas o desde donde nos escuches. Y por supuesto te invitamos, como siempre, a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Cada nueva suscripción nos ayuda a que este mensaje y los fantásticos proyectos que estamos presentando y que compartimos lleguen a más personas. Y si prefieres escucharnos en formato audio, pues busca Mundo Rural en Positivo en tu plataforma de podcast favorita. Síguenos desde allí y deja tus likes, tus comentarios, tus valoraciones, porque nos encanta leerte y saber qué opinas. Porque creemos de verdad firmemente en el potencial y en las oportunidades del mundo rural. Y compartir estos contenidos pues es la mejor manera de que el mensaje llegue pues mucho más lejos. El futuro, hoy lo vamos a ver más claro que nunca, pero el futuro del mundo rural también depende de cómo lo contamos. Así es. Además, bueno, pues ya sabes que esto es un espacio pensado para vuestra participación. Por eso lo hacemos en directo, por eso estamos en 3 plataformas, estamos en YouTube, en Meta y en LinkedIn. Así es que si estás ahí, pues ya sabes, comparte tus opiniones, tus ideas, incluso si quieres hacerle preguntas a Carla hoy, pues estará disponible. Y por eso estamos emitiendo en directo gracias al patrocinio además de la Fundación Kerbest y de la Escuela Rural. Gracias por hacerlo posible. Así que me dices, Isabel, ¿vamos allá? Que vamos al lío, todo tuyo, Raquel, vamos con ello. Pues lo dicho, bienvenidos de nuevo a Mundo Rural en Positivo. Hoy, como hemos dicho, nos acompaña una mujer que está revolucionando la forma de contar la vida en los pueblos. Carla Rivas Faro estudió Economía y Negocios Internacionales en la Universidad de Alcalá, en Madrid. Trabajó en Madrid y un día decidió dar un giro radical a su vida, dejar la ciudad y apostar de nuevo por el mundo rural. Desde entonces, la verdad es que se ha convertido en una de las voces más influyentes del nuevo rural y acaba de ser reconocida como una de las mujeres influyentes de Aragón 2025, ahí en Na. Es creadora de contenido y comunicadora nata. Carla decidió empezar una nueva etapa en el mundo rural, demostrando que en un pueblo no solo hay futuro, sino que hay mucha vida. A través de sus redes y de su proyecto En un pueblo nunca vas a estar solo, inspira cada día a miles de personas que sueñan también con dar el paso de la ciudad al campo o con volver al campo. Recientemente ha sido, como he dicho, reconocida como una de las mujeres más influyentes de Aragón y hoy viene a contarnos su historia, su manera de ver la vida y por qué el campo le engancha tanto. Así es que, Carla, bienvenida a Mundo Rural en Positivo. Estábamos encantadísimas de que estés aquí. ¿Quieres añadir algo a tu presentación antes de empezar?
No, la verdad que, oye, muchísimas gracias por tenerme. Me hace muchísima ilusión estar aquí hablando con vosotras y yo creo que la presentación ha sido perfecta. Así que ya, cuando queráis preguntas. Muy bien, Carla. Carla, pues nada, mira, tú te defines como una creadora de contenido rural. Eres, como hemos dicho, economista de formación. Actualmente estudias sociología. En Madrid te dedicabas a trabajar en el departamento comercial de una multinacional, una carrera muy urbana, un contrato indefinido, pero lo dejaste todo para volver a tu pueblo. ¡Buah! Esto me suena. Lo cuentas muy bien en una de tus publicaciones de TikTok, donde además dices, volver a tu pueblo, al sitio que te vio crecer, nunca es un fracaso. Me ha encantado, de verdad. Así es que bueno, Carla, cuéntanos qué te empujó realmente a dar ese paso de dejar Madrid y volver a Almuniente, tu pueblo de Huesca de apenas 150 habitantes. Cuéntanos. Pues fue un poco, no fue un proceso que dijeras un día que te levantas y de repente dices, me tengo que volver corriendo, pero sí que el momento de darse cuenta, sí que yo lo viví como algo muy inmediato. Y es que yo, al empezar a trabajar en Madrid, yo es verdad que estudié, pero estudié en Alcalá de Henares. Y a mí Alcalá me semejaba mucho a Huesca. Yo estaba ahí muy cómoda y yo no veía como mucha diferencia. Entonces yo estaba muy bien, terminas la carrera y claro, pues ¿qué es lo normal? Pues irte a la gran ciudad, a seguir pues creciendo. Yo había estado en el pueblo viviendo, luego estudiando en Huesca la ESO y bachiller, luego Alcalá, pues lo siguiente normal era Madrid. Así que nada, ahí me empeñé yo en encontrar un trabajo de oficina en Madrid, que era lo que se suponía que tenías que hacer, ¿no? Cuando terminabas tu carrera. ¿Y qué me pasó en ese primer año viviendo en Madrid? Ya no estaba en Alcalá, ahora era Madrid ciudad, con los desplazamientos que suponen Madrid ciudad y estando pues en una empresa, pues eso, una empresa de oficina, pues un trabajo pues que te obliga a ir todos los días presencial. Pues yo vi que esa vida que se me prometía como tan perfecta, yo había conseguido todo lo que me había propuesto, no me estaba llenando tanto. Entonces, en un proceso de incomodidad conmigo misma en esta nueva vida, digo, a ver, ¿qué pasa? Y que, a ver, pues yo al final tengo a mis padres ahí en el pueblo, pues seguía volviendo y en esa comparación de el volver, el ir, el volver, el volver y el ir, yo digo, a ver, yo creo que me costaba mucho el volverme del pueblo. El viaje de vuelta a Madrid era muy trágico, así que empecé a ver qué pasa, tal. Y además yo es que en la carrera había hecho mi TFG, mi trabajo de fin de grado sobre oportunidades de emprendimiento en el medio rural y había sido un tema que a mí me había apasionado. Entonces se juntaba que yo echaba mucho de menos mi pueblo y echaba mucho de menos estos temas mientras yo vivía mi vida en Madrid. Así que un poco por la familiaridad de las redes sociales que a mí siempre me han encantado, la verdad, dije, oye, pues ¿por qué no junto un poco todo esto y yo me relaciono más con mi pueblo y con el medio rural y con lo que he aprendido en mi TFG, con las redes sociales y empiezo a crear vídeos? Porque a mí la comunicación siempre me había gustado mucho. Entonces, en esta especie de escape de mi vida de Madrid, empezar pues a crear este proyecto de subir vídeos sobre temas que a mí me importaban del medio rural, sobre curiosidades, yo empiezo a vivir un proceso en el que digo, oye, pero que aquí hay cosas, es que yo estoy teniendo muchas oportunidades en el pueblo, casi que a veces me quitaba oportunidades al estar, claro, trabajando en un trabajo de oficina presencial 40 horas semanales. Y entonces, en un poco de ese proceso, de repente digo, a ver, Carla, pero realmente, ¿qué haces aquí en Madrid? O sea, ¿qué podrías hacer en el pueblo y qué estás haciendo aquí en Madrid? Y es ahí cuando, dándole vueltas, llega un día que me siento en la cocina con mis padres en el pueblo, así cenando, y les digo, oye, que he pensado que voy a dejar el trabajo y me voy a volver al pueblo. Y bueno, ahí siempre me encanta contar que sabéis cuál fue la frase de mi padre. Alucina, venga, ¿Cuál? cuenta. Claro que sí, sigue tus sueños. Y yo dije, oye, ¡Ole! Ole, ole. oye, pues entonces dije, pues sí, ya en casa, que al final, pues ahí son los que más te pueden decir. Encima yo tengo 24 años, en ese momento 23, es como si te dicen papá y mamá que no, a lo mejor no te lo tomas tan en serio. Pero digo, si tengo el apoyo de casa, digo, pues para adelante. Magnífico, Bueno. de verdad, qué bueno y qué sinceridad la tuya, me encanta. Yo no sé si sabes, pero tuve la suerte de conocer a Carla en la última gran quedada rural en Cuartango, en Álava. Y la verdad es que me encantó. Ella estaba en una mesa redonda que precisamente hablaba de esto de los influencers rurales, de cómo abordaban su día a día y tal. Y me gustó mucho
bueno, muchas cosas que dijo, ¿no? Y por eso, bueno, hoy está aquí, por supuesto. Pero a mí me gustaría que contaras cómo fue tu regreso, o sea, qué pensaron tus vecinos cuando de repente dijeron, o sea, imagino el estereotipo, ¿no? O sea, esta se ha vuelto de Madrid, ¿qué habrá pasado y tal? ¿Hubo algo de eso o no? Cuéntanos. Sí, hubo bastante. Al principio la gente no estaba como, pero ¿te has vuelto de verdad? A mí me gustaba el de verdad. Como, sí, como Tienes que que la gente. pasar un invierno. Sí, sí, sí. La gente no se lo acababa de creer del todo. Y yo, sí, pues a ver, contaba. Al final yo me fui en marzo, dejé el trabajo. Hasta junio yo tuve el alquiler en Madrid. Pero sí, o sea, una vez terminó ese mes de junio, yo ya, o sea, mi lugar es el pueblo, es estar ahí en Huesca. Entonces. Claro, sí que al principio no se lo creía mucho. Yo también he de contar, esto no sé si lo sabes, Isabel, es que yo el verano cogí las piscinas de mi pueblo. O sea, entonces que volví con todas las de la ley. O sea, yo volví para estar ahí presencial todos los días trabajando pues llevando las piscinas, llevando el mantenimiento y la parte del bar de las piscinas del pueblo. Entonces yo llegué y ya me pude comunicar con todos los vecinos y sí que muchos ya sabían pues que yo estaba llevando este proyecto en redes, entonces había algunos que estaban como un poco enterados, otros que ya sabían mucho, así mujeres mayores que a lo mejor lo sabían pues por sus hijas, que se lo contaban o así, entonces sí que fue muy chulo porque al menos pude tener la reacción en directo de cada uno, porque te lo venían a decir a la piscina, obviamente. Y la verdad es que estaba la gente como, oye, pues sí, pues muy bien, pues me alegro. Claro que sí, chica, pues tú lo que quieras encima, mira qué cosas más chulas haces, porque claro, yo en verano pues ya tenía ese reconocimiento que habéis nombrado de mujeres influyentes. Y por otra parte estaban los que te miraban como con un poquito de pena. Y a mí esa gente me extrañaba mucho. Y sobre todo era casi siempre personas que ellos, aunque sí eran del pueblo, eran más como que sus abuelos eran del pueblo, gente un poco más desligada, que a lo mejor ya están viviendo en grandes ciudades, un Barcelona, un Zaragoza, y te decían, ay, ¿y qué tal? Pero esto te da dinero, esto te da... Y te decían un poquito como, siendo que yo siempre lo cuento con un positivismo que te mueres, a mí me extrañaba porque sí, claro, si yo te voy de primeras diciéndote sí, tal, con cara de pena, yo entiendo que me respondas con un poco de esa pena, pero si yo te lo estoy contando súper contenta, aún así sí que es verdad que me llegaban un poco de decir, bueno, tal, y es que sí, como un poco de escarbar de si realmente te ha sido de la empresa, si te han echado, si que qué ha pasado ahí, y digo, joder, pues yo más contenta y natural no puedo contarlo. Qué Es bueno. tremendo, de verdad. Pero es lo típico, ¿eh? Es que es muy, muy típico eso de cuando llega alguien y es una situación que no dan crédito y me encanta porque has definido muy bien los dos prototipos, ¿no? Las personas que dicen, pues ¿por qué no? O sea, lo mismo que tu padre, persigue tus sueños, si es esto lo que te gusta, esto es. Y los que sospechan que algo hay detrás, que algo no va bien. Exactamente, sí, sí, es tremendo. Pero bueno, es una característica del mundo rural, ¿no? No me voy a decir que sea bueno o malo. Perdona, Raquel, que me he metido en tu pregunta. No pasa nada, no, si todo viene al caso. De hecho, Carla, has dicho algo que solemos decir mucho aquí, ¿no? Es esa idea, ¿no? De esa mentalidad rural que está cambiando completamente, todo hay que decirlo, gracias también pues a iniciativas como la tuya, ¿no? Los jóvenes sois los que están haciendo que esto cambie, pero es esa idea de que no, vete a la ciudad y no vuelvas, que aquí no hay nada, ¿no? Esa historia de los 50, de los 60, de los 70, que sigue, ¿no? Y dices, pero si han pasado un montón de años. Y bueno, te siguen como empujando a eso, a que te vayas, a que estudies fuera y todo eso. Entonces, Carla, a mí me gustaría preguntarte, si tú volvieras atrás, ¿qué le dirías a la Carla de entonces, la que se fue a Madrid a estudiar, la que creía, como has dicho, ¿no? En esa vida llena de oportunidades, que las oportunidades solo estaban en la ciudad? ¿Qué le dirías a esa Carla? Pues lo primero, que se sintiera más orgullosa de dónde viene. Yo siempre he querido a mi pueblo con todo mi corazón, pero yo no lo veía como un valor añadido de mi persona. Yo quería a mi pueblo, pero no lo sentía como que a mí eso me determinaba tanto. Entonces, claro, estas son cosas que a lo mejor yo me lo podría decir a mí yo de 16 años, a mí yo de 10, pero creo que tienes que vivirlo. Porque yo de pequeña, por ejemplo, yo ahora lo pienso, esto no ha sido una cosa que tú sabes que piensas de pequeña, sino que haciendo un poco de introspección te das cuenta, y claro, yo es que de pequeña me pensaba que la gente
que la gente famosa, la gente que salía por la tele, es que ninguno era de un pueblo pequeño. Y yo siempre me he definido a mí misma como una persona muy ambiciosa. Yo creo que eso no es algo malo de decir y siempre he querido muchas cosas. Entonces yo de pequeñita me metía en internet y buscaba pues esta actriz y pues enseguida era de Madrid, era de Barcelona. Y claro, decía, es que la gente importante, la gente que yo considero importante, mis ejemplos a seguir, es que son todo de ciudades grandes. Entonces yo veía como que era necesario llegar a ese Madrid para yo conseguir algo. O sea, ya no te digo algo grande, sino conseguir algo. Entonces, me gustaría contarme a mí misma de decir, a ver, Reina, a ver, ahora encima también estamos en 2025, tenemos internet en todas partes, ha cambiado muchísimo. Yo cuando era pequeña no había este término de influencers, ahora es algo como mucho más diferente, pero aún así, o sea, me gustaría como contarle todo el proceso que yo he tenido y al final el decirte que si tú eres válido o si tú crees en tu proyecto, si tú eres apasionado con algo, si trabajas en él, es que da igual en qué parte del mundo estés, que va a salir bien. Qué bueno. Mira, me hace mucha gracia eso que has dicho sobre el valor rural, ¿no? Sobre que no te creías realmente pues que fuese algo. Y ahora me he acordado, yo soy catalana, ¿no? Y cuando recuerdo ver la televisión catalana, la TV3, y siempre los locutores, bueno, los periodistas, la gente que salía hablaban el catalán de Barcelona, ¿no? El que se tenía que hablar. Y había una periodista que era Maripau Huguet, que esta mujer empezó a hacer programas así de tertulia y la mujer es de Lleida, pero de Lleida a matar, o sea, con ese acento muy de Lleida. Y fue la primera que empezó a hablar y además, pues con ese acento, ¿no? Y dio como al principio la gente era como raro, pero luego, ostras, pues ¿por qué no, no? Y es verdad, cada uno tiene su acento, su manera de hablar, sus chascarrillos de pueblo, sus historias y yo creo que eso poco a poco, a la larga, pues se ha ido, y creo que muchos periodistas también han influido, periodistas, comunicadores han influido en esto, ¿no? O sea que bueno, pues nada, hay que seguir así, claro que sí. Pero es verdad que es importante que lo digas, porque hay mucha gente que no se siente orgullosa de ser de pueblo o ser rural, y es importante de reivindicar esto, sin duda alguna, claro que sí. Oye, Carla, tu proyecto En un pueblo nunca vas a estar solo es casi un lema vital, o sea, es un grito de guerra, ¿no? ¿Cómo nació esa idea y qué hay detrás de esta frase? Pues mira, yo cuando viví en Madrid, yo he estado viviendo en Madrid 2 años y el primer año lo viví en un piso compartido con personas que yo no conocía, pues que encontré por un portal así de alquiler de vivienda, de habitación, claro. Y a mí eso me trastocó mucho y ahora lo pienso y al final son anécdotas, pero yo en ese momento llegué a estar muy mal porque, claro, yo compartía el espacio donde vivía con personas que yo no conocía, personas muy desiguales a mí en cuanto a historias vitales, en cuanto a trabajos, a edades. Entonces yo ahí no encontraba para nada una red de seguridad y yo lo único que había vivido era o con mis padres o con amigas o en la residencia universitaria. Entonces me pasaba que yo estaba viviendo en Madrid, o sea, dormía en una casa donde no me llevaba con nadie, llegaba al trabajo en la que era nueva y aunque al final obviamente acabé relacionándome, al principio no tienes esa confianza. Entonces me encontré en un entorno en el que es que había días que si yo no llamaba a mi familia, a mis familiares, o sea, o quedaba con amigos, yo no hablaba, yo no tenía a quién contarle. Yo me sentía muy sola porque, claro, estaba rodeada de gente en todo momento, como puede estar Madrid, es muy difícil estar solo en Madrid, pero sentirse solo era muy fácil. Y a mí eso me cambió mucho la manera de pensar y de decir, es que esto en mi pueblo sería imposible. O sea, si yo de verdad un día me aburro porque puedes estar en casa solo, es que si fuera cualquier vecina, es que yo iba a encontrar tema de conversación, iba a encontrar compañía. Por mucho que haya poquita gente en el pueblo, es que nunca te vas a encontrar solo. Y una anécdota que me gusta mucho recalcar fue una vez este invierno que la madre de mi tía se había puesto mala, entonces le estaba ingresada y claro, tenía las persianas de casa bajadas. Y que fue una vecina la que llamó a su hija para decirle, oye, ¿está bien tu madre? Es que ya veo dos mañanas que no ha subido las persianas. O sea, 2 mañanas. ¿Cuántas noticias aparecen en los medios nacionales
de personas que han sido encontradas muertas al cabo de los meses, al cabo de los años. Y yo sabía que eso en un pueblo es imposible que te pase. Y ahora con todo lo que hablamos de la soledad no deseada, del envejecimiento que van a tener las personas en las ciudades, yo lo pensaba y me horrorizaba. Y entonces digo, es que eso en un pueblo es imposible que te ocurra. Qué bueno eso que dices, Carla. Mira, yo soy de ciudad y me fui a vivir al campo hace ya más de 2 décadas. Y al principio está ese estereotipo, ¿no? De que en el campo son unos chafarderos. Todos quieren saber de tu vida. Y yo claro, te preguntan, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú vienes de ciudad? ¿No saludas? No, en fin, todo eso, ¿no? Pero te vas dando cuenta de eso, ¿no? Cuando eres urbanita, pues te vas dando cuenta. Y una vez me dijo una chica algo, y además es lo que tú acabas de decir, ¿no? Lo de la red de seguridad. Una chica del pueblo me dijo, yo vivía en un pueblo de apenas 100 habitantes, en Lleida. Me dijo, es que nosotros, la puerta de nuestra casa no es, o sea, nuestro pueblo, nuestra casa no es la puerta de nuestra casa, sino que es todo el pueblo. Incluso a veces es el término municipal, es todo porque es eso. Y la gente está preocupada de los otros porque es protección, es instinto de protección y se preocupan lo que les pasa a los otros porque también quieren que se preocupen de ellos. Y es cierto lo que dices, o sea, es así porque eso en una ciudad, tú subes en un ascensor con alguien y ni hola a veces, ¿no? Y eso es muy difícil en un pueblo, o sea, sí, y es muy bonito que eso pase así y es algo que tiene que entender la gente, que no es puro chafarderío, que a veces lo hay, pero no es eso, es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo muy, muy importante. Y de hecho he visto que en tus redes hablas mucho de esto, ¿no? De lo auténtico del campo. Tienes un vídeo que dices que pasaste de lo gris de Madrid, ¿no? Además tienes imágenes ahí en el metro y tal, a la comunidad, a estar con tu gente, a seguir las tradiciones, a no sentirte sola, ¿no? Aunque sea lo que dices, en un pueblo de 100, 150 habitantes. Y eso es muy importante. Y lo muestras así, ¿no? Muestras la autenticidad, sin edulcorar, ¿no? Muestras lo que es la vida rural real. ¿Tú crees que eso ha sido también lo que te ha hecho conectar con la gente? Sí, yo creo que al final ese mensaje yo creo que gusta mucho y más en la sociedad así como más individualista en la que estamos llegando, yo creo que ese mensaje gusta escuchar. Al final es algo que dices, oye, pues ojalá sea así. O incluso mucha gente me ha escrito y me dice, pues yo en mi pueblo sí que me he sentido que el cotilleo me ha podido, que la gente opina de tu vida me ha podido. Y dice, pero te envidio porque en tu pueblo al menos tú no lo sientas así o no lo hayas vivido así o la gente no sea así. O sea que sí que existe ese sentimiento de decir, joder, es que, ¿sabes? En plan, como un poco de mezclado de decir, sí que está ese cotilleo, pero es verdad que también te sientes como esa familia, ese arropaje. Y también me he encontrado acerca del perfil que me puedes seguir. Hay pues personas que a lo mejor han tomado la decisión pues que se fueron a vivir fuera, ya han vuelto, personas de ciudad que han venido a los pueblos. Está ese perfil pues que te dan la razón y que les gusta ver a una persona pues que opina como ellos, obviamente, pero también hay un perfil que a mí me gusta mucho, que es el de personas que aunque ellos sienten que su vida está en la ciudad, que tienen un trabajo en la ciudad y que están muy contentos con la carrera que tienen en la ciudad o con la familia que tienen o el grupo de amigos, ellos sueñan con ese volver al pueblo, con ese empezar una vida en el pueblo. Entonces, al final, siempre es muy bonito el soñar y el decir, ¡buah! Es que eso es posible porque veo a esta chica que lo ha conseguido. Entonces te da ese sentimiento de esperanza de si algún día yo me lo propusiera, yo también podría hacerlo. Entonces ese perfil es muy chulo porque es como un perfil soñador que ve en ti como un ideal de vida que digo, madre mía, ¿quién lo diría? ¿No? Hay algunos en el pueblo que te dicen, madre mía, ¿cómo te has vuelto? Y otros que dicen, ojalá ser tú algún día. ¿Sabes? Que cada uno lleva en su cabeza lo que él quiere. Sí. Es que es tremendo, sí. Lo que cuesta mucho es la parte en positivo, siempre cuesta. Y en positivo no significa decir solo lo que está bien, supongo que es sencillamente poner en positivo las cosas y ya está. Para nosotras es muy obvio porque fue el origen de todo esto, ¿no? Como sabes, Carla, nosotras con este podcast lo que pretendíamos era eso, dar una visión, romper esos estereotipos que hay del mundo rural, de esa comunicación tan gris que hay acerca de lo que hay y poner el mundo rural real, o sea, rompiendo estereotipos, pero claro que hay otras cosas, ¿no? Que
¿Para ti qué significa vivir en positivo en el mundo rural? Pues yo creo que es que te pesen más las cosas buenas que las malas. Al final cosas malas hay en los pueblos, pero es que también las hay en las ciudades y parece que en las ciudades no pesan tanto. Parece que el que esté en las calles llenas, en el que haya atascos todos los días, el que la vivienda nos cueste esto, el que el transporte público te quite la vida en general, parece que eso, pero después tengo ofertas de ocio o tengo vales a los que ir, parece que eso nos da igual. En cambio, los problemas del medio rural es que pesan como losas. Entonces, para mí, vivir el mundo rural en positivo es como que te fijes más en lo bueno. Pues sí que es verdad que necesitas el coche para todo y que necesitas moverte para un pueblo, para otro, para comprar, para hacer según qué plan de ocio. Pero es que encima en la sociedad en la que vivimos, en la que el transporte es tan inmediato, en el que te puedes plantar en cualquier sitio en cuestión de coger un tren y otro avión y no sé qué, es que no estás aislado. Entonces, para mí, vivir el mundo rural en positivo también es vivir una versión más realista, en el que lo ves todo desde una perspectiva al final objetiva, porque tampoco vas a idealizar cosas. O sea, yo no creo que si el mundo rural fuera tan horrible, hubiera gente tan convencida y tan luchando por su rehabilitación y su vitalidad. Entonces yo creo que lo vivo como el ver la realidad, pero quedándomelo con lo positivo y luchando por ello, y las cosas malas, pues intentar mejorarlas, claro que sí. Qué bueno. Qué bueno. Estupendo, sí, señora. Claro que sí. Oye, Carla, tú eres un ejemplo de cómo se puede trabajar en comunicación y redes, pues desde el medio rural. ¿Tú qué le dirías? Ya nos lo estás apuntando, ¿no? Pero ¿qué le dirías a quienes aún piensan que en un pueblo no hay oportunidades? ¿Cuáles son las oportunidades que crees tú realmente que hay en un pueblo? Pues yo, mira, hace poco estuve con una charla con chavales de instituto y yo les decía, porque yo soy una abanderada del emprendimiento, a mí me encanta, o sea, es que me vuelve loca, y les decía, chicos, si estamos en un pueblo donde no hay ni servicios ni empleo, crear un servicio y autoemplearos. Y mira, algunos me miraban como diciendo, mira, esta tía, que lo haga ella, pero había alguno que me asentía y digo, con tal de que convenzca yo aún en una sala de 30, yo ya estoy contenta. Entonces, yo creo que es un poco eso, el ver cómo se puede sacar oportunidades, o sea, las oportunidades las hay. Yo algo que también he aprendido con esto de el irme a Madrid en busca de las oportunidades y el volverme porque las oportunidades las estaba perdiendo por estar en Madrid, es que las oportunidades uno las busca y uno las atrae. Yo creo que también con tu actitud, al final, yo lo cuento mucho que a mí el hecho de empezar a hacer vídeos, con la tontería de querer buscar nuevas ideas de vídeos, yo empecé a ver mi pueblo con otros ojos. A mí esa frase es algo que me gusta mucho porque yo empecé a decir, pues podría hacer un vídeo, tengo un vídeo de que hice un taller de velas en mi pueblo, y entonces con la tontería de querer hacer un vídeo sobre eso, yo acabé haciendo un taller de velas en mi pueblo, junto con el ayuntamiento. Ahora vamos a hacer, la semana que viene, gracias al Instituto de Dragones de la Juventud, que yo hago vídeos con ellos, vamos a pintar un mural con gente de mi pueblo que vamos a participar. Pues es que al final, ¿qué oportunidades hay? Pues a lo mejor no son muy obvias, pero si vas escarbando es que van surgiendo. O sea, al final es un poco el querer. Sí que es verdad que yo creo que igual que en una ciudad sí que se puede ser muy pasivo y esperar a ver qué se te ofrece, en un pueblo no. Yo creo que se tiene que ser activo tanto a la hora de proponer como a la hora de participar. Y eso es una frase que también me gusta mucho, que es que un pueblo tiene tanta vida como sus habitantes quieran darle, porque al final es verdad que yo, por ejemplo, yo soy de proponer, por ejemplo, en la piscina que os he contado que estaba, pues yo hacía pues que si cenas, que si organicé que vino un concierto, pero si yo organizo un concierto y no viene nadie, yo puedo organizar todos los conciertos que yo quiera, que el pueblo no va a tener vida, porque si la gente no va. Entonces yo creo que todo surge así, echándole muchas ganas. Es verdad. Y también me gustó mucho algo que me pasó hace 2 semanas en una ponencia en la que estuve, que me habló un señor y me dijo que sí, que los pueblos estaban destinados a fracasar, que pueblos de 1.000, 2.000 habitantes no, pero que pueblos de menos de 100, cosas así, dice, sí que van a fracasar. Y me lo dijo así en un foro de despoblación, que yo digo, wow, digo, esta persona, digo, qué ganas, no sé, de dejar claro. Y ¿sabes lo que respondí? Le dije, pues mira, digo, si un pueblo tiene 50 habitantes y los 50 habitantes se sientan en un banco a quejarse y a esperar a morirse, digo, ya te digo yo que ese pueblo desaparece. Digo, pero en mi pueblo, digo, ya te digo yo que mientras estemos mi familia, que hacemos un montón de cosas, otras personas súper involucradas, el ayuntamiento que también se está volcando mucho en ayudarme a hacer muchos proyectos. Yo te digo que en mi pueblo, digo, vamos a ir a más.
Aquí es al final lo que cada uno quiere hacer. Obviamente, si el mundo rural se queda así sentado, esperar a que otros lo salven, pues bueno, pues que vengan. Pero yo creo que hay que apoderarse, pues no solo del discurso, sino también de la narrativa, de los medios y tirar a por todas. Sin duda. Qué bueno, Carla. La verdad es que has dicho algo que me ha gustado mucho, es el tema ese de la pasividad, ¿no? Porque es verdad, las ciudades al final se han convertido en núcleos de gente muy pasiva, todos esperando que les den empleo, y entonces para mí eso mata la creatividad, ¿no? Tú que por lo que veo debes ser del 2000 o por ahí, ya has crecido en esta época con internet y todo esto, pero la educación, para mí que todavía está casi en mi época, ¿no? o más. Yo creo que se sigue inculcando todavía el tema de estudia, tal, consigue un buen trabajo en una empresa. Bueno, tú lo has hecho, ¿no? Yo lo hice también. Que no está mal, ¿eh? O sea, que me parece perfecto pero sí que es verdad que encuentro que mucha gente que se quiere ir al campo, sobre todo que quieren irse de la ciudad al campo, es que ¿cómo encuentro trabajo? Es que no hay trabajo. Y lo que tú has dicho es clave, ¿no? El tema del emprendimiento. Si no hay trabajo, te lo inventas tú. Seguro que tú encuentras una necesidad que cubrir. Seguro que tú encuentras un problema que hay que resolver. Pues resuélvelo y propon la solución. Lo que tú dices, si tú propones una solución a una necesidad, a un problema, lo que sea, es que te va a salir la oportunidad. O sea, más que atraer que te va a venir la oportunidad, no, es que la vas a traer. Si tú presentas un proyecto a una empresa, a un ayuntamiento, a una administración, a quien sea, a una comunidad de vecinos, te van a decir, venga, ¿vale? Venga, ¿cómo lo hacemos? No, oye, ¿qué puedo hacer? No, mira, yo he visto esto y, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves tú esto? Sí, 100%. O sea, yo, por ejemplo, ahora también, hay veces que yo me paso de proponer cosas, creo. A ver, también yo soy de un pueblo muy pequeño. El ayuntamiento hay veces que la secretaria me mira y me dice, ¿sabes? En plan, vamos a relajarnos un poco, pero 100%. O sea, yo veo como en pueblos, a lo mejor, claro, estamos hablando de pueblos muy pequeños, tal, pero en pueblos así de 500 habitantes, 1000 habitantes, es que yo, tantas oportunidades que yo hay veces que incluso me entran ganas de decir a la gente, a ver, ¿necesitas una idea de negocio? Es que te la doy, es que mírate cuantísimas cosas. Tengo 1000. Claro, sí, todo. Es como, yo, esto que les contaba a los chicos estos con los que estuve, por ejemplo, yo estaba dando como una especie de microentrevista sobre profesional del marketing y les estaba contando, chicos, digo, es que ahora, por ejemplo, la comunicación es que es transversal. Estamos ya en un punto en el que todo el mundo se ha dado cuenta de que la comunicación es clave. Que incluso empresas muy pequeñas de pueblo, digo, como las que pueden estar a nuestro alrededor, saben que tienen que gastar en comunicación, saben que tienen que tener redes sociales, saben que tienes que tener una página web. Pues chico, o sea, crea tú una empresa que dé esos servicios y de repente te estás autoempleando en el medio rural con una agencia de marketing. Pues a ver quién se piensa que eso es posible. Pues es posible porque las empresas rurales, y al final esto también me gusta mucho, por ejemplo, yo lo hablaba con mi padre, que mi padre es el que es de Almuniente, y mi padre me decía, a ver, Carla, es que cuando yo crecí en el pueblo, yo mi realidad era la del pueblo y como acaso la de la comarca. Dice, pero es que ahora creciendo en un pueblo, tu realidad es global. O sea, estamos hablando de cómo los jóvenes están completamente globalizados y tienen la capacidad de actuar con lo global en lo local. O sea, es que eso es algo increíble y los jóvenes tienen los mismos gustos. Por eso que comentaba del taller de velas. Claro que en Madrid puedes tener un establecimiento de velas y que te vaya cada tarde un grupo de personas diferente. Pues, ¿qué puedes hacer en el medio rural? Tener tu taller de velas y ser tú el que te trasladas a diferentes pueblos. Entonces, estás ofreciendo siempre ese servicio, pero pues, ¿sabes? Cada día en un sitio diferente. Es como adaptar ese modelo de negocio y llevar esas innovaciones que parecen tan de ciudad, también se pueden traer a los pueblos o a localidades más pequeñas. Es que al final tampoco es como inventar nada, simplemente es el adaptarlo y lo que nos encanta de decir, si en otro pueblo funciona, en otro sitio funciona, cópialo y implementalo. Sí. Si es que encima no tienes que inventar, simplemente tienes que aplicar. Es que... Nada, el copiar es fundamental, exactamente. Decía, yo siempre lo digo esta frase, pero es que me encanta porque siempre sale. Manuel Campo Vidal, que sabes que es este periodista que está tan implicado con el mundo rural. Y decía que los pueblos que tengan un proyecto son los que van a sobrevivir. O sea, eso es verdad. O sea, un pueblo que no sepa dónde va
que no tiene ningún plan, no tiene ningún objetivo, que nadie está luchando por su supervivencia, claro que morirá. O sea, eso, pero porque, como tú has dicho antes, o sea, los pueblos serán lo que la gente de ese pueblo quiera que sea. Y entonces si los habitantes quieren que eso sea un lugar, pues eso el otro día me preguntaban eso. ¿Y cómo atraemos a la gente? ¿A qué gente? Le dije yo. Decirme primero qué tipo de gente queréis. O sea, ¿habéis definido realmente quién quiere que venga? O sea, ¿quién queréis que venga al pueblo? Porque queréis que vengan gente jubilada, por ejemplo, pues hay que preparar las cosas de esa manera. ¿Queréis que vengan jóvenes emprendedores? Pues habrá que tener coworkings y colivings para ellos. ¿Queréis que vengan gente de otros países? Tendréis que tener preparado una agencia de aterrizaje para que ellos tengan, o sea, y que no se lo plantean. Entonces, todo esto creo que poco a poco, yo creo que entre todos vamos a conseguir que sea una opción de vida muy atractiva. Y de verdad me está encantando que lo digas porque sé que tú llegas a mucha gente y que realmente, bueno, esto es un podcast muy modesto, pero seguro que con tu discurso sí que se consiguen muchísimas cosas. Según te estaba escuchando, me estaba dando cuenta que la pregunta que te voy a hacer ahora me encantaría que la desarrollaras, es que nos contaras tu día a día. ¿Cómo combinas eso del móvil, de las redes sociales, con tu tarea diaria que al final tienes que hacer? ¿Cómo es tu día a día en cualquiera? ¿Cómo te levantas? ¿Desayunas? ¿Qué haces? Pues sí, yo la verdad es que también hay veces que me dicen, claro, en el pueblo no te aburres. La verdad es que con esto de redes estoy teniendo suerte y me estoy moviendo muchísimo y estoy descubriendo muchos pueblos. O sea que también hay mucho día que yo los llamo día de rodaje. Entonces pues me toca pues trasladarme a diferentes pueblos, pues ya sea a grabar un vídeo o pues para estar ahí en alguna charla, en algún evento. Entonces algunos días son así, pero mi día así normal en el pueblo, y es que también, a lo mejor es porque hay días que tengo mucha acción, porque esos días son agotadores. Hay otros días que son más tranquilillos y pues yo estoy ahí en la casa del pueblo más contenta con mis gatos, que ahora la gata ha parido, entonces pues tienes gatitos pequeñitos. Pues realmente es como el trabajo de oficina de teletrabajar, que es para todos igual, tranquilita, tal. Simplemente pues que en vez de miras por la ventana y en vez de tener otro edificio, yo delante, o sea, mi casa es la primera cuando llegas al pueblo, entonces tienes un secarral. Así, enfrente. Entonces, eso es lo que tienes y nada. Y entonces, pues hago mis vídeos, tal. Encima, como, claro, pues estoy sola entre semana, debe ser bastante gracioso. Nadie me lo ha dicho, pero debe ser bastante gracioso verme porque yo voy con mi trípode que tengo. Entonces, voy como si fuera una especie de Don Quijote por ahí por el pueblo, voy clavando el trípode, lo enmarco, me pongo a hablar sola, vuelvo para casa. Y al final son días sencillos, creo que sí, porque claro, se contrastan con los días de grabación, de irte aquí, allá, pues un poco como faena de oficina, pero en vez de estar en una oficina en Madrid, pues en casa en el pueblo. Qué bueno. Qué bueno, Carla. A mí eso también me pasa. Yo también, ahora, bueno, estaba haciendo mucho podcast, ahora he vuelto al vídeo y la verdad es que a veces me da hasta un poco de vergüenza, ¿no? Porque digo, joder, estoy aquí en medio de la nada, con las vacas aquí detrás, en medio del prado, yo la loca con el trípode del micro. Pero bueno, tienes que mostrar, ¿no? Un poco lo que hay, entonces es así. Oye, tú hablas mucho también de romper estereotipos sobre las mujeres jóvenes que se van al campo. Yo te diría también, y querría añadir que al menos con el acompañamiento que yo hago, ¿no? Gente que se quiere ir al campo, mi perfil es más mayor, ¿no? Es normal, yo también pues te doblo la edad, con lo cual es normal, pero sí que veo muchas mujeres también de 30 y pico, 40, 50, 60, que están solas y que se quieren ir al campo, pero es el tema ese de, ay, ¿qué voy a hacer yo sola en el campo, ¿no? Entonces a mí me gustaría que dieses un mensaje tanto para para todas las mujeres en general. ¿Qué prejuicio te gustaría borrar definitivamente del mapa y qué consejo les darías a estas mujeres? Bueno, sobre todo con el tema de las mujeres, es que durante muchos años el éxodo de las mujeres ha sido aún más grande que el de los hombres. O sea, la despoblación ha sido casi, obviamente no toda motivada, pero por el vaciamiento de mujeres en busca a otros lugares más grandes, por esa como diversificación del trabajo en el que el género femenino está más enfocado a los servicios y los servicios se encuentran más en las ciudades, entonces se han ido en masa y ahora que la gente se plantea el volver o el irse, el volver al pueblo, el estar en un pueblo, parece que como
tradicionalmente las mujeres se han ido a la ciudad porque ahí es donde estaba su sitio, las que quieren venir al pueblo es pero yo tengo ahí un sitio. Y decir que claro que sí, o sea, que romper el estereotipo de que el medio rural es un sitio masculinizado en todos los sentidos. Y sobre todo por el hecho de que sí que es verdad que todo el tema que hablamos de la desigualdad de agricultores y agricultoras, de cuántos están al nombre de hombres, de mujeres, de las explotaciones, el ver que como hay más oportunidades de diversificación de la economía y ahí lo estábamos viendo con el emprendimiento. A mí un fenómeno que me apasiona y que ojalá estudiara algún día es el hecho de que mientras el emprendimiento a nivel nacional es masculino, mayormente, o sea, casi todos son o grupos de hombres o grupos de hombres con mujeres, el emprendimiento en el medio rural es casi todo femenino. Y es como las mujeres han encontrado una nueva manera de encontrar su proyecto vital, que es mediante el emprendimiento en zonas rurales. Y yo, por ejemplo, me encanta contar que el año pasado estuve colaborando con la Red Española de Desarrollo Rural y fui a Andalucía, Navarra y a Asturias a conocer emprendedores que habían pues con ayudas líder, bueno, diferentes proyectos, pero el caso es que eran todos emprendedores. Y sin querer coincidió que todas eran mujeres. Bueno. Fue como un fenómeno y es que estuve en total creo que fueron 7 de diferentes comunidades autónomas y dije, wow. Y eran con emprendimientos. En Asturias, pues una chica llevaba un taxi, otra tenía un taller de cerámica, después en Andalucía en una academia. O sea, eran emprendimientos que de manera súper natural ninguno coincidió y se buscaba la diversidad, pero se consiguió de manera sobrenatural. Y encima no solo estábamos hablando, había de personas que a lo mejor eran pues un perfil más de 45, que ya tienen una familia, que tienen unos hijos y que estaban súper contentas de esa decisión tomada, de poder criar sus hijos en un entorno rural. Pero también había chicas más jóvenes que sí que dicen, pues es que mi pareja tiene empleo aquí, yo no estaba encontrando, entonces decidí emprender y me he creado yo un proyecto vital y así voy a poder el día de mañana formar una familia. O incluso chicas mucho más jóvenes que no están pensando en proyectos de vida ni nada, simplemente, pues chicos, que están felices en el pueblo y no entienden por qué deben de irse. Claro. Entonces, o sea, todos tipos de edad de mujer iban encontrando un poco su camino, porque al final yo creo que hace más quien quiere que quien puede. Qué buena frase, sin duda. Es querer, al final es que everything you want, you got it. O sea, sí, todo lo que tú quieras lo puedes hacer al final. Y, hombre, es una frase hecha, claro que sí que hay matices, pero es verdad, puede mucho más el que quieras que el que puedas. Oye, es obvio que tú eres de esas personas que cuando hablan del campo no suenan ni a nostalgia, sino que suenas a presente. ¿Qué tiene el campo que engancha tanto, Carla? Pues yo me he preguntado mucho y me gusta porque es verdad que yo también me lo he preguntado. Digo, ¿pero qué tiene? O sea, ¿por qué me aporta a mí tanta serenidad conmigo misma? No calma del que esté el ambiente calmado, sino que a mí me hace sentir bien. Es increíble que yo he notado muchísima diferencia y es que yo en estos 6 años que he estado fuera de casa, cuando me tocaba irme, coger el tren, no dejaba de sentir que estaba haciendo algo mal. Y de verdad que ahora cada vez que llega el domingo y no tener que coger ese tren, a mí me provoca tranquilidad y no sé cómo explicarlo. Entonces, no sé si es algo que a los que... Claro, porque yo al principio pensaba, no, claro, pues es que si yo soy de mi pueblo, es que yo he crecido aquí, yo aquí tengo mis orígenes, yo pertenezco aquí, o sea, a mí me gusta mucho el contar que es que a mí la gente me conoce desde antes de nacer, porque conocían a mis padres, conocían a mis abuelos. Yo creo que eso le daba mucho valor, pero a la vez hay otras personas que sin pertenecer a un pueblo o sin pertenecer a ese pueblo exacto, también llegan a la misma conclusión o que a lo mejor sus padres o sus abuelos han vivido en ese pueblo, pero ellos nunca, sin embargo, tienen esa conexión. Entonces yo no sé si es algo como más biológico, de que el ser humano tiene que estar conectado con las raíces, con el campo, y tanto asfalto no nos viene bien. A mí también me gusta mucho decir cuando la gente dice, uy, es que yo no soy de campo. Y digo, ¿tú qué eres? ¿De asfalto? ¿A ti te gusta la roca ahí en el suelo? ¿A ti te gusta el hacer tu juego? Claro, entonces ya no sé si estamos hablando de algo como más relacionado con la naturaleza, no sé si es algo social, algo biológico, pero sí que es un tema que no sabría responder porque yo también me lo pregunto mucho. Y digo, es que hay gente que de verdad que tiene esa llamada casi religiosa, ¿sabes? Que dices, yo me tengo que volver al campo. Y es algo que me llama muchísimo la atención.
Es algo que no se puede explicar, pero que nos pasa a los que vivimos ahí. Y dices, pues debe ser la conexión esta que tengo con los, no sé, con todo. Pues debe ser la gente, debe ser el ambiente, debe ser lo que sea, pero el caso es que efectivamente engancha, claro que sí. Qué bueno. Yo estoy de acuerdo totalmente. Además, como he dicho, yo soy urbanita, pero yo desde que descubrí el vivir en el rural, viví en Mallorca en el mundo rural, viví en Lleida en el mundo rural, vivo en Francia en el mundo rural y para mí es espacio vital, sobre todo espacio vital, el poder estar en el campo. Hay quien dice que es que hay según qué hierbas que sueltan unas sustancias que como que te vuelven. Sobre todo los pinos y los abetos, en serio, los terpenos, eso lo leí un día. Yo entro en un bosque de abetos y digo, si es que soy Heidi. Y dices, igual es por eso, ¿no? Que te coloca, no lo sé. Pero... Pero bueno, es verdad, es algo que no es explicable lógicamente, yo creo que se siente, ¿no? Y cuando lo sientes, va más allá de pertenencia a un lugar de raíces, que también es posible, pero va mucho más allá. Y bueno, y es ese, no necesitas esa artificialidad o superficialidad que se vive en una ciudad, ¿no? Te vives de otra manera. En fin, bueno, somos los locos rurales. Oye, Carla, ¿tú cómo imaginas tu vida dentro de 10 años si sigues en este camino rural? Pues, bueno, yo siempre lo he dicho desde pequeña, yo quiero construirme yo mi casa en el pueblo, eso sería como un objetivo y de aquí a 10 años pues crucemos los dedos de que se pueda. Y yo ahora lo que le estoy dando muchas vueltas es, vale, yo tengo mi emprendimiento digital, por así decirlo, pero yo quiero materializarlo en un emprendimiento más real, pues algo que de verdad pues pueda ayudar a los pueblos, ya no sé, pues más de mi territorio de España, cómo enfocarlo. Yo le sigo dando vueltas diariamente a cómo crear algo así, pero el seguir poniendo al ambiente en el mapa, el seguir apostando por mi pueblo de diferentes maneras, siempre estoy, bueno, es que yo con mi padre nos tendríais que ver, damos miedo, vamos a dar de vez en cuando paseos por el pueblo y somos dos personas súper motivadas para todo. Pues podríamos organizar esto, pues claro que sí, y mira, y esto hablamos con no sé quién, esto hablamos con no sé cuántas, entonces seguir dando vida de cualquier manera, ojalá que obviamente en Almuniente, pero pues traspasar a más sitios, el intentar esto que os comentaba de, pues aquí hay una idea de negocio, pues intentar ayudar de alguna manera a que se creen esos negocios o esos emprendimientos que yo considero que van faltando. No sé, un poco como ayudar a la gente y sobre todo seguir rompiendo estos estereotipos que hemos estado hablando, el contarle pues todo lo que pienso y transmitirlo con esta positividad a todo el mundo que yo pueda. Y poco a poco el continuar la lucha, esto porque el mundo rural siga creciendo, que yo creo que eso va a ser un proceso natural, pero que hay que ayudarlo. Y nada, seguir en este camino y sumando a más gente, y al menos, si no es sumando a más gente que se venga a los pueblos, al menos el dando voz a que esto es un problema que nos afecta a todos. Y llegando también a las ciudades, veo que es muy importante eso y es como un reto que yo también tengo. Está muy guay estar en foros en los que nos damos la razón, porque es verdad, al final pensamos lo mismo, pero también el estar ante personas que no piensen como tú y intentar darles la vuelta. El decir, oye, mira, que los pueblos, pues estas personas que os comentaba que, no, los pueblos están destinados al fracaso. No. O sea, que la gente empatice y pues de ahí luchar a un modelo territorial mucho más equilibrado, que al final eso nos beneficia a todos. Sin duda. Claro que sí. Estamos casi terminando, qué barbaridad, se me ha hecho cortísimo. ¿Qué le dirías tú a esa amiga tuya de ciudad que aún piensa que el pueblo es para los domingos? Pues mira, la que dice que el pueblo es para los domingos ya dice mucho, porque llega a tener amigas que decían que ellas ni locas volvían al pueblo, así que la que vuelve los domingos ya está casi convencida. Pues le diría que al final, me gusta mucho decir que hay gente que va como muy de moderna y al final tiene una mentalidad que nos viene en los años 60, así que tan modernos no son. Así que ahora yo creo que lo que hay que apostar es por la calidad de vida, el tener un proyecto vital que de verdad te permite estar bien contigo mismo, y cada vez es más difícil encontrarlo en ciudades muy grandes, como puede ser un Madrid, un Barcelona, que al final muchísima gente joven acaba en estas ciudades una especie de
atrapados sin sentirse bien y decirles que si no se sienten bien, lo que comentaba en el vídeo que comentaba Raquel, que el volver a tu lugar de origen no es un fracaso y hay personas que lo siguen viendo como tal. Este estereotipo se tiene que seguir luchando contra él y ver que si vuelves a tu pueblo es una decisión tan válida como cualquier otra, que si no quieres volver, que si piensas que tal, que cual, pero sobre todo romper ese estereotipo de que si vuelves al pueblo estás tomando una decisión. Significa que no has conseguido algo, porque eso no es nada cierto. Qué bueno, qué buen mensaje, Carla. Oye, si tuvieras que definir la vida rural en 3 palabras, ¿cuáles serían? Pues diría, la primera sí que es verdad que debería decir tranquila, pero también diría familiar, que para mí eso es algo muy importante, a lo mejor hay personas que no le dan tanta importancia. Y lo siguiente no sería como una palabra, pero sería como retadora. Porque te tienes que buscar la vida de muchas maneras y también me gusta mucho algo de los pueblos, que me encanta que lo dice mucha gente, por ejemplo en la piscina lo escuchaba, que decían, esos que dicen que se aburren en un pueblo, yo soy imposible, ¿sabes? La gente de mi pueblo decía, ¿cómo te vas a aburrir en un pueblo? Si te puedes poner a pintar una pared, a pasear por el monte, a quitar hierbajos. Es que la gente del pueblo es que hace cosas de cualquier tipo. Yo misma que me pongo, no, pues a organizar, pues vamos a organizar un taller. Ya mis hermanas y mis primas ya me decían, oye Carla, ¿y cuál va a ser el próximo taller que vamos a organizar? O sea, es como que siempre tienes retos ante ti porque como no hay nada y lo tienes que hacer tú, pues dices, ¿cómo lo hago? Entonces diría retador. Me parece, Genial. pues eso es totalmente, porque es verdad que el gran reto es que te tienes que enfrentar contigo mismo, o sea, al final. Es decir, no tienes, ahí no tienes el escudo de que me van a dar un trabajo, tengo que buscarlo, sino que el reto es yo misma, ¿qué tengo que hacer para poder sobrevivir de la manera que además quiero? O sea, que es que te planteas muchas cosas que de otro modo en una ciudad, como tú bien dices, estás metida en la rueda del hámster y no te permites preguntártelo. Y tampoco te parece que es negativo el estar 2 horas de tu vida cada día en el transporte, ni respirar aire contaminado ni nada. Y sin embargo, en un entorno rural te da miedo todas las cosas que pasan, pero yo creo que es por eso, porque en el fondo te enfrentas contigo mismo. O sea, es una situación del ser humano libre, o sea, totalmente ante él mismo. Y claro, esto no es lo que nos están educando. No nos educan para tomar decisiones por nosotros mismos. O sea que realmente es una... Me encanta que lo digas porque y además me parece muy sensato y sobre todo con tu edad, el que hayas llegado ya a estas conclusiones, dice mucho de ti, porque te has observado y has observado mucho todo lo que está pasando por ahí. O sea que realmente es importante. Oye, pues antes de terminar, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido hablando, pero me gustaría que les dijeras a todos los que nos están escuchando cuáles son tus redes, si tienes una web, o sea, todas las cosas donde te puedan a seguir o donde puedan conocer más de ti. Pues sí que tengo TikTok, pero lo que más utilizo es Instagram, que es mi nombre Carla Rivas y el Rivas con 2 A's. Ahí es como donde más subo contenido y donde más presente estoy. Y también pues en LinkedIn es la parte más institucional, más de hablar de eventos y cosas así. Entonces estás en Instagram como Carla Rivas, o sea, con 2 A's, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Y TikTok, Carla Rivas. Pues ahora a lo mejor es Carla Rivas Faro, sí. Vale, en eso no sé decir seguro, pero aparezco. Si pones rural en el buscador, creo que ya aparezco. Sí, sí, ahí está. Lo he dejado los 2 enlaces aquí, el de TikTok y el de Instagram. Yo el de Instagram no te lo voy a buscar porque a mí me hackearon la cuenta los turcos y yo no he vuelto a abrir cuenta en Instagram ya. Directamente pasado de Instagram. O sea que, en fin. Bueno, oye, qué gran momentazo ha sido esta entrevista. Mira, hemos hablado de un montón de cosas. Por supuesto, hemos hablado de Almuniente, hemos hablado de perseguir tus sueños, de sentir orgullo de ser rural, de la convivencia en entornos de soledad, pero soledad deseada o no deseada si es en la ciudad, de la alarma social que significa una persiana bajada en un pueblo, de cómo eso significa que estás pendiente de tus vecinos, de esa red de seguridad que tú hablas y del instinto de protección que de alguna manera se ve y se percibe en el mundo rural,
de los mensajes auténticos, de soñar con volver al pueblo, de que yo también podré hacerlo, sin duda. O sea, te ven a ti, eres una inspiración. Entonces, si Carla ha podido, ¿por qué yo no? Claro que sí. Del peso de lo positivo del mundo rural frente a lo posible negativo, de ser objetivo y no idealizar las cosas, de las oportunidades que hay que atraer y no solo buscar, sino atraerlas, de ver el pueblo con otros ojos y ver las cosas. Yo aquí lo que siempre digo es que mira con otros ojos lo mismo que estás viendo todos los días para entender qué es lo que falla. Y lo que falla es lo que tú tienes que proponer arreglar. Y eso es tu papel en la vida, al menos en el mundo rural. Que en un pueblo debes ser activo, que no puedes estar esperando a que alguien te diga algo. Que los pueblos tienen tanta vida como sus habitantes quieran tener o darle, sin duda, o le quieran dar. Que es importante la narrativa, que hay que apropiarse de esa narrativa, que los medios tienen ahí mucha responsabilidad, de la pasividad versus la actividad, sin duda, de inventar trabajos, de la comunicación, que es clave para todos, que es algo fundamental, el saber comunicar, y desde luego tú das lecciones, eres realmente una gran comunicadora, de copiar y adaptar, que tampoco hace falta ser muy creativo, no es necesario. Puedes copiar lo que funciona en otro lado y adaptarlo. De esos días de rodaje que tienes tú, de la loca del trípode también, del éxodo de mujeres del campo, buscando otras oportunidades porque creían que en la ciudad estaban mucho más enfocadas, del emprendimiento femenino y rural. El apellido es ese, emprendimiento femenino y rural. De esa serenidad contigo misma que te produce el vivir en el campo, de la alegría de no tener que coger el tren los domingos. Yo te entiendo, para mí era también el punto, coger el coche los domingos y dejarlo todo era horrible. Entonces la alegría de que era domingo y no me voy era tremendo. De esa llamada casi religiosa que te produce el estar viviendo en el campo, de esa sensación de pertenecer a un lugar, de construir tu propia casa como sueño y como posible sueño, que lo vas a conseguir sin duda alguna, de tu proyecto de poner al Muniente en el mapa y de ese padre que te acompaña en tus paseos, en tus proyectos y en tu vida. Un aplauso para ese hombre porque realmente es quien te está dando alas a todo lo que estás haciendo. De romper estereotipos, de que volver al pueblo es un fracaso y no lo es. Volver al pueblo es volver a tus orígenes, sin duda. Y luego esta definición del rural que has hecho, que me parece importante como cierre, que es tranquilidad, familia y retador. Sin duda alguna, impresionante. Muchísimas gracias, Carla. Es el momento en el que tú, si quieres, te despides de la audiencia, les dices lo que quieras decir. Si hay algo que no te hemos preguntado y quieras aportarlo ahora, este es tu momento. Así que adelante, todo tuyo. Nada, pues que yo súper contenta con esta conversación. La he vivido como una conversación súper amena y súper gratificante con vosotros. De verdad que muchísimas gracias por invitarme. Tenía muchas expectativas y yo creo que han sido sobrepasadas. Así que muchísimas gracias por este espacio y por hacer lo que hacéis, que me parece súper chulo. El tema del positivo me parece muy importante. Porque durante muchos años ha sido negativo y aún sigue siendo, entonces hay que cambiarlo. Claro que sí. Muchas gracias, de verdad, por colaborar a eso, porque de verdad que con personas como tú es mucho más fácil seguir haciendo este mundo rural en positivo. Claro que sí. Desde luego. Gracias de verdad, Carla, por poner voz y rostro a esta nueva generación que está demostrando que el campo no está vacío, que está lleno de vida, de proyectos y de personas como tú. Nos quedamos sobre todo con tu frase: en un pueblo nunca vas a estar solo. Me parece la guinda. Así es que, de verdad, muchísimas gracias. Y, bueno, gracias a los que habéis estado en directo. Ya sabéis, nos vemos dentro de 2 miércoles para seguir descubriendo historias que marcan la diferencia, porque ahora ya lo estáis viendo, el futuro también está en el mundo rural y vosotros sois la fuerza que impulsa este movimiento social y juntos vamos a seguir rompiendo estereotipos sobre el mundo rural. Claro que sí. Así que aquí terminamos este episodio tan interesante. Nos vemos en el próximo, aquí en Mundo Rural en Positivo, el espacio donde el campo inspira, crea y avanza. Hasta entonces os invito a seguir explorando juntos el lado más positivo del mundo rural. Y para eso tenéis a Carla como buena inspiración, sin duda alguna. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao.